Hola, hola. Ya vamos llegando. Si ya están por aquí, muchas gracias por unirse. Espero que se queden toda la plática, que nos acompañen hasta el final. Bueno, es la primera vez que hago un live, es la primera vez que hago un directo, entonces espero que no haya ninguna falla técnica. A ver, ahora que se conecte Vicen. ¿Ya estás por ahí, Vicen? Sí, ya te veo. Mm, mm. Te veo aquí abajo, pero no te veo. Vicen no puede unirse. Bueno, tengan paciencia, es que creo que Vicen estaba probando con la tablet y me había platicado que tal vez podía tener problemas. Entonces, puede ser que tengamos que cancelar la transmisión y volver a empezar. A ver, solicitudes. Vale, aceptar. Muy bien, veo que somos bastantes. Gracias por la puntualidad. Hey, Vicen, no te escucho. Hola, hola. ¿Tú me oyes a mí? Hola. Sí, Ahora ya te escucho. bien. Bien, ya estamos. ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, bien, aquí emocionado de dar inicio a este diálogo, a este encuentro. ¿Tú Qué cómo bueno, estás? ¿no? Me veo muy pálido. No nos hemos puesto filtro, así somos. Es lo que hay. Veo unas luces ahí como... Me dan calores, no sé por qué, con la ¿Así? distancia. Ok. No, yo tengo frío, ya llegó el otoño aquí, ya se siente el frío y ya. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en calor, ¿verdad? Con la plática. Más todavía, vamos. Más todavía. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues nada, compartir con toda la gente que nos acompaña, amigos, amigas, seguidores, toda la comunidad. Esta iniciativa pues surgió ya desde un diálogo previo que tenemos yo y Vicen, un espacio, un encuentro, pues de compartir inquietudes, ¿no? Reflexiones, una mirada crítica también a estos temas que nos apasionan, que son el yoga y el tantra y que además tienen mucha más relación de la que suele pensarse, ¿no? A veces suele creerse que por un lado está el yoga, por otro lado está el tantra, debido a ciertos malentendidos históricos que espero que nos dé tiempo de detallar y profundizar, pero de entrada como para dejarlo caer, pues ya la idea importante y principal de que el yoga postural, es decir, el yoga que se basa en el uso del cuerpo como vehículo hacia el despertar o el reconocimiento o la liberación o como quiera llamarse, se origina en el Tantra, así, tal cual. No se origina en Patanjali, ni en el Vedanta, ni en el Samkhya. Se origina en un contexto tántrico, en ese conjunto en esa cosmovisión que de alguna forma ve al cuerpo como un campo de experimentación, como un microcosmos donde ya se dan todas esas energías, todos esos estados de conciencia, realidades del macrocosmos y esa oportunidad de actualizar la esencia última, el despertar, el reconocimiento de lo que siempre hemos sido. Entonces, pues partiendo desde ahí. El yoga postural se origina en el tantra. Entonces, están muy relacionados. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, igualmente yo distinguiría entre la cultura tántrica, que para mí es la cultura antigua de la India, y no sabemos qué nombre tiene, ¿vale? Porque decimos tántrica porque se parece, para mí se parece a ese movimiento que podemos llamar el tantra tradicional o tantra histórico, que es todo un movimiento histórico que se enmarca más o menos entre el siglo VII y el siglo XIII de nuestra era y que tiene la continuidad hasta nuestros días, ¿no? Pero que realmente esto es el tantra tradicional o tantra histórico porque se llamó así en sus propias fuentes, o uno de los nombres que se puso fue tantra, ¿no? Pero en realidad este movimiento, que yo lo veo
un movimiento social, no solamente una vía espiritual, sino un movimiento social de un momento, realmente para mí es continuidad de las sociedades antiguas que vivieron en esa misma región. ¿Sí? Entonces, yo distingo entre el Tantra histórico, que yo diría que sí podemos llamar que es Tantra también porque tenemos registros arqueológicos, ¿no? Y tenemos fuentes que nos muestran la gran similitud que hay con este otro Tantra que yo lo llamaría como un movimiento social o corriente espiritual o o vía de acceso a la conciencia o algo así, que se da en este periodo histórico del siglo VII al siglo XIII. Yo pienso que de los dos tantras que estoy hablando yo ahora, las prácticas corporales, no solamente de asana, sino también de respiración o de meditación y tal, son solo un aspecto, son una parte de un conjunto mucho más amplio. Entonces, por supuesto que se da en el contexto, o sea, nace de todo ese conglomerado, ¿no? Y de hecho, si te fijas además, el movimiento social tántrico se reconoce por algunos elementos dentro de su extraordinaria variedad, pero un elemento central es la oposición a todo el movimiento, digamos, a toda la oficialidad brahmánica, hinduista, de alguna manera que ahora decimos, que tiene el rechazo al cuerpo como uno de sus fundamentos. Entonces, esta recuperación del cuerpo es algo que en ese momento es totalmente tántrico, al contrario, se ve como una vía menor, ¿no? Otra cosa es que ahora, en el siglo XX, hay un culto al cuerpo, un cuerpo mecánico, estético, no sé qué, y entonces se recupera el yoga desde ese lado, sin darse cuenta que en realidad estamos conectando con esta tradición tántrica, ¿no? Pero con muchos filtros, que tú nos contarás también. Bueno, aquí arrancamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya desde aquí ya hay millones de vertientes y ángulos y matices y pues cosas con las que estoy de acuerdo, otras que, bueno, pues creo que ya lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? O sea, yo sí me atengo, digamos, a lo que conocemos, ¿no? Es decir, a la historia, a lo que se puede, a lo que se conoce por los registros textuales, por aquello que se puede estudiar y se puede investigar porque está registrado, ¿no? En alguna parte, hablando de Tantra. Entonces, pues este Tantra histórico que inicia, que es todo un proceso que inicia a inicios de la era común, pero que, bueno, que alcanza su máxima expresión filosófica como por ahí del siglo X con este filósofo Abhinavagupta, ¿no? Que es como el máximo refinamiento y sofisticación de toda una tradición anterior que pasa por diferentes etapas, ¿no? De lo más ritualístico a lo más ya interiorizado y sutil y también no dualista y monista, y etcétera, ¿no? ¿Qué hubo antes, ¿no? De si ya existía esta corriente social antes de la era común, que pudiéramos llamar como visión tántrica, no lo sé. Ya es un terreno ahí un poco de la especulación, porque como no hay registros, pues no podemos creer que sí, podemos creer que no, podemos tener como nuestras opiniones, pero yo digamos que solo me atengo a donde sí podemos como tener algún tipo de registro y desde ahí saber, ¿no? Y que no sea nada más como especulación, pero sí es cierto que desde donde sabemos, el Tantra como movimiento religioso revolucionario sí parte desde esa oposición o al principio no de una manera como tan clara y radical, no es como que de un día para otro una gente empieza a oponerse al brahmanismo. De hecho, el movimiento tántrico inicia con los propios brahmanes, pero que de alguna forma empiezan a encontrar limitaciones en el binomio puro-impuro, ¿no? Que es propio de la sabiduría de los Vedas, de la ortodoxia brahmánica, es decir, dividir todo en puro e impuro, personas puras, personas impuras, castas impuras, lugares puros, lugares impuros, y eso se empieza a ver como un limitante, como una visión rígida, y se empieza a transgredir, es decir, a ir hacia lo impuro para romper con esa limitación. Entonces empiezan a surgir
prácticas consideradas por el brahmanismo como impuras, ¿no? Empiezan a surgir todas estas prácticas crematorias en los cementerios, en lugares considerados impuros, que más adelante se añade pues toda la parte erótica, ¿no? El sexo, que también se concibe desde la ortodoxia brahmánica como una actividad impura, se empieza a percibir como una oportunidad de ir más allá de esa dicotomía dualista, muy profundamente dualista, y se trata de trascender, y ahí empieza a surgir esa nueva visión que de alguna forma no es una nueva religión. El Tantra no es como una religión nueva que surge así de la nada, sino que es desde dentro de las propias religiones, es un cambio de visión, es una visión cada vez más sutil, esotérica, profunda, que le da un vuelco a todo. Y por eso el Tantra se extiende por todas partes y llega al budismo y al shivaísmo y al vaishnavismo, influye en el sufismo hasta el taoísmo, o sea, se extiende como un virus, porque realmente es una visión que es mucho más libre, es mucho más profunda y le da al ser humano una nueva libertad que no existía con esas visiones tan rígidas, patriarcales y dualistas anteriores. Qué bueno que hablemos de esto, Víctor, porque yo por un lado sigo tu relato y lo conozco en estos especialistas, ¿no? Y siento que tú tienes ese rigor que me encanta, ¿no? De basarte en las fuentes, ¿no? Y ver cómo todo este relato va apareciendo, ¿no? Y eso tiene una coherencia y una lógica que para mí es muy potente. Pero yo tengo una mirada que es como de conjunto, tanto de la historia como del mundo. Y veo que esto tántrico no es una cuestión única de la India, sino que en el mismo momento está pasando lo mismo en Europa, lo mismo está pasando con el movimiento milenarista, lo mismo está pasando con la sociedad, que es una sociedad que se vuelve, digamos, pura y casta, ¿no? Despreciando el pecado, y me doy cuenta de los paralelismos. O sea, para mí es al revés. Los que están haciendo una transgresión a la cultura general son las sociedades patriarcales, clasistas y racistas y religiosas y puritanas. Estos son los que, esto es la anomalía. Lo otro, no necesitamos ninguna prueba para saber que la cultura tántrica tiene miles de años, tántrica, hechicera, como la quieras llamar, porque las pruebas están por todos lados. De hecho, esa cultura ha llegado hasta prácticamente nuestros días con una coherencia total. Le puedes decir, es al revés, es esa cultura está y de repente empieza a tener importancia alrededor del año, o sea, del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, la cultura patriarcal y clasista en Europa, en la India y en China, ¿no? En los grandes centros donde se desarrolla lo que se conoce como la civilización, que es la civilización de la separación. Y entonces hay momentos donde esto que yo llamo no dualidad orgánica, por no llamarlo solo tantra, ¿no? Es decir, que es de una coherencia total en todo el planeta ocurre esto, ¿no? Y esto, por supuesto que hay muchas pruebas y registros de alguna manera, pero necesitamos ir a una historia mucho más global, por tanto yo diría mucho más tántrica, porque si algo tiene el tantra es esta mirada global, esta devolvernos a ser parte del cosmos, no parte de un país y de la historia puntual de un país, que dentro de la historia es como el pequeño relato dentro del gran relato. Yo pienso que hay muchos niveles, ¿no? Y pienso que podemos ir a los distintos niveles y poder ir como tirando el hilo de la coherencia entre los distintos niveles, ¿no? Cuando buscamos esa coherencia entre los distintos niveles hay cosas que se ajustan. Y siento que nuestro diálogo es muy guapo por eso, ¿no? Porque traemos elementos, pasiones diferentes, pero en la medida que los sumemos van a ir armando algo guapo. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, estamos de acuerdo en cuanto a que creo que sé desde dónde tú partes, ¿no? Con esta idea de un tantra universal y atemporal, por así decir, ¿no? Que ya existía desde los albores de la humanidad. En cuanto a todo este tipo de conocimiento, prácticas,
y sabidurías que de alguna forma han estado gran parte del tiempo por el patriarcado, un poco en los márgenes. Es decir, háblese de brujería, háblese de chamanismo, háblese de este tipo de prácticas que de alguna forma se concebían como transgresoras o desafiantes para el status quo, para el puritanismo, para el brahmanismo en el caso de la India, o el cristianismo en el caso de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo personalmente sí tengo una visión diferente en cuanto a que eh, yo sí parto de la idea de que hay una evolución de la conciencia, pues. Y, esta idea de que los tiempos pasados fueron como, no sé si mejores, pero que ya existía una sabiduría perdida, o algo así como que hubiéramos caído en una especie de involución, y que en el pasado hubo civilizaciones, ¿no? O pueblos o culturas como muy evolucionadas o avanzadas. Yo no creo en eso. Yo creo que sí es verdad que los pueblos antiguos pues sí estaban más en contacto con la naturaleza, obviamente, pero pues así era, ¿no? O sea, no era de una forma consciente, era el proceso natural, o sea, porque veníamos de ahí, veníamos de la fusión completa con la naturaleza, también en esa evolución como animales, de primates a homínidos, y en ese desarrollo, ¿no? de la conciencia, o primero de la razón, del ego, pues nos hemos ido distanciando de la naturaleza, pero como un proceso de alguna forma inevitable, pues. Y de alguna forma ahora la búsqueda es el retorno a esa conexión con la naturaleza, pero desde un estado de conciencia más evolucionado o libre. Es decir, ya pasamos por esa cumbre de la razón, ¿no? El racionalismo absoluto de la cultura occidental moderna, tecnológica, materialista, etcétera. Y de alguna forma ahora el llamado es regresar a esa conexión con la naturaleza, pero desde un estado de conciencia diferente al de los pueblos antiguos, porque luego sí hay un poco este romanticismo de poner como en un pedestal a esos pueblos antiguos como que eran súper ecológicos y súper democráticos y súper feministas y sabios, y muchas veces no es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México se suele romantizar al pueblo maya y a los mayas como fuente de sabiduría, una civilización súper avanzada, etcétera, y los pueblos originarios. Y lo cierto es que también existía la esclavitud, las jerarquías, los reyes, los esclavos, el machismo, no estaban tan evolucionados, pues sí estaban más en contacto con la naturaleza, pero no habían hecho todo un trabajo de conciencia que era inevitable tener que hacer en todo el proceso histórico hasta donde estamos ahora, ¿no? Entonces, creo que también luego pasa que así como hay en en la recepción de las tradiciones antiguas en el occidente moderno esta tendencia a banalizar, corromper y bajo la lógica capitalista el conocimiento antiguo, y surgen de ahí muchos mitos y muchas falsas creencias, que de eso vamos a hablar también. También luego existe una tendencia a lo que llamo el ancestralismo, es decir, que todo aquello que es ancestral automáticamente es sinónimo de sabiduría, y no siempre es así. Y tampoco todo lo que es tradicional o viene de una tradición es absolutamente sabiduría pura. También se puede cuestionar y se puede prescindir de ciertos elementos que a lo mejor ya no nos funcionan, ¿no? A día de hoy. Entonces también hay que tener una mirada crítica para no romantizar ni el yoga ni el tantra tradicional, porque también hay mucha cola donde pisarle. Yo coincido con una sensibilidad que tienes con respecto a ambas idealizaciones, ¿no? O ambos extremos, como diríamos, ¿no? Pero también, como te diría, hay otra posibilidad. En cambio de la evolución o la involución, ¿sí? En cambio de ver que el conocimiento mejora, ¿no? La conciencia humana mejora y hacer como una cosa global de la humanidad en su conjunto. O poner el pasado como ideal,
Al final, yo pienso que todos estos esquemas son esquemas de la mente lineal. Y el Tantra nos enseña otra cosa de cómo funciona la conciencia, la historia y todo, que es esta paradoja que pienso que en tu exposición está, como que no todo es malo ni todo es bueno de cada cosa. O sea, yo pienso que coincidimos en esto, ¿no? Pero voy a plantear un esquema que siento que es muy tántrico, también en el manejo de la historia, y es que todo surge como de un origen, hace un movimiento hacia la separación, por tanto, si quieres, hacia la evolución, hacia la involución. O sea, toda expresión se separa del origen para explorar otra cosa, ¿no? Y es lo que tiene la conciencia, que puede explorar la inconsciencia, o puede explorar cómo con la conciencia hago lo contrario que la armonía con la conciencia apuntaría, algo así, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Pero que esa experiencia negativa, involutiva, de alguna manera, también tiene el otro polo, que genera, no, me doy cuenta de que me estoy separando de la fuente y deseo volver, ¿no? Y entonces yo veo la historia como esta experiencia de complejidad, que por un lado me da una experiencia donde aprendo un montón de cosas, cagándola, fundamentalmente, pero aprendo un montón y esto es lo que nos encontramos ahora nosotros, 1000 o 2000 o 5000 años después de estos pretendidos orígenes, ¿no? Realmente hay elementos que están en la fundación de una humanidad y esto apunta que, por ejemplo, un autor súper interesante que te recomiendo, no sé si te lo hablé el otro día que hablamos, que es René Guénon, que habla como todo este despliegue de la conciencia. René Guénon es alguien Es que que... justo René Guénon sí cae un poco en este tipo de autores que son Claro, como romanticistas del pasado, ¿no? Como hablan pero del no pasado solo... como un tiempo mejor, más sabio, que hemos caído en una especie de involución y estamos en un tiempo oscuro o algo así, ¿no? En algún, es verdad que tiende a ponerle más energía a ver todo el tiempo oscuro, ¿vale? Pero yo pienso que en el fundamento, si uno comprende, en realidad él está trayendo la sabiduría tradicional, que es lo que me interesa más que René Guénon, que es esta espiral que trato de dibujar contigo, ¿no? O sea, un origen que tiende a separarse para volver a un origen que no es el mismo punto, sino que hay un desplazamiento longitudinal. Es como en realidad se mueven los planetas en el espacio. O sea, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira en un plano, se están moviendo al mismo tiempo ambos. Entonces se mueve en espiral, pero al mismo tiempo, si quieres, avanza. Ahí tendrías razón, coincidiría contigo, de que hay un desplazamiento y hay un aprendizaje. Pero ese desplazamiento, de alguna manera, es un movimiento de separación. Es decir, estamos explorando los grados de mayor inmadurez y más separación de la fuente de la historia de la humanidad, probablemente ahora. Al mismo tiempo que es un momento donde más conciencia aparece. Esa es la paradoja, de ver que realmente el movimiento de la conciencia es en los dos sentidos al mismo tiempo. Cuanto más oscuridad, más luz. Cuanto más separación de la conciencia, más conciencia. Cuanto más desamor, más amor, ¿no? Y eso es lo que también nos enseña el Tantra, ver esta mirada circular, pero no circular de volver exactamente al mismo sitio, sino que en cada ciclo hay un desplazamiento y hay un aprendizaje, ¿no? Y esto, ver la historia de esta manera, sale de la involución y de la evolución, ¿no? Sí, esto podría, de repente me vino la idea de que podría ser comparado un poco con el mismo proceso que propone la cosmovisión tántrica, ¿no? La cosmovisión del Tantra se basa pues, en este principio llamado Shiva o Vairava, ¿no? Que podemos entender como el absoluto, el principio absoluto, el creador, la fuente última, el origen. O para. En el origen era para, que es una diosa femenina, que es muy bueno sacarlo en este momento donde está la sensibilidad, ¿no? Es que siempre la conciencia es masculino. Pues para sería esto, en el Vignaya Bhairava. Sí, sí. Sí, ese es otro tema que, bueno, me gustaría hablar en algún momento y del que quiero en realidad investigar un poco más a profundidad para poder hablar de él, que es esta idea de
asignar o pretender que pudiera haber como principios ontológicos absolutos masculinos y femeninos, ¿no? O sea, Shiva y Shakti. Por qué lo máximo y lo más absoluto es masculino y su expresión o manifestación femenina, ¿no? No, pero viste, ¿Es algo per se intrínseco o tiene que ver con la cultura y los paradigmas, ¿no? En este caso el sí, patriarcal, que obviamente siempre le va a poner atributos masculinos a lo más sublime, a lo más elevado, y a lo femenino siempre va a pero estar un poquito viste, por debajo, ¿verdad? viste en este libro, que es una fuente para mí y que compartimos el otro día, el Vijnana Bhairava Tantra, que es un poco el origen de todo este, digamos, sistema un poco más moderno que ha citado antes el Abhinavagupta, porque ya introduce un tantra más directo, menos ritualístico, más conceptual y de prácticas, ¿no? Más corporal, más cercano a lo que nosotros podemos integrar sin tanta, digamos, cultura, digamos, específica de la India, ¿no? Pero él habla de Bhairava y Bhairavi como citas, pero lo que menciona en ese texto histórico es que los aspectos de la conciencia son tres símbolos femeninos, los tres: para, apara y para. Sí, Son tres símbolos femeninos que para mí no son dioses, son símbolos, y los tres son femeninos. Para vendría a ser Shiva, para vendría a ser Shakti, como se resolvió, y el apara viene a ser el movimiento entre esos dos polos. Por eso, al final, da igual, o sea, esta masculinización o feminización, en realidad, tenemos que salir de eso dándonos cuenta que son solo símbolos y que el Tantra ha usado distintos símbolos, a veces solo femeninos o a veces invertidos. Shiva Shakti se convirtió en algo como que se ha popularizado esto justamente por el patriarcado para mí, justamente. Entonces, tenemos que poder salir de ahí y a mí me encanta este otro esquema de solo simbologías femeninas y ya está. Sí, o ni femeninas ni masculinas, es a eso a lo que voy, ¿no? Porque de alguna forma, cada vez que incurrimos en la tendencia a atribuir características o atributos masculinos o femeninos, de alguna forma seguimos perpetuando la lógica patriarcal. Es decir, ¿por qué no hablamos simplemente de características sin mencionar masculino ni femenino, ni simplemente características que están en Es todas esto. partes disponibles y que nos atraviesan a todas y a todos, ¿no? Pero cuando hablamos de lo sagrado masculino y lo sagrado femenino, como si fueran como energías en sí que existen tal cual, cuando en realidad muchas veces es más bien en los conceptos que le pone el ser humano, desde sus lógicas y desde sus paradigmas y sus estructuraciones sociales, le pone, ¿no? Esos nombres, esas palabras, esos conceptos, y luego pareciera que eso existe tal cual en la naturaleza, ¿no? Que hay como cosas ahí intrínsecamente masculinas e intrínsecamente femeninas, que inconscientemente seguimos atribuyendo a hombres y a mujeres, y entonces perpetuamos ese patriarcado, ¿no? Entonces también hay que empezar Claro. a romper con eso, y empezando desde ahí, Shiva Shakti, bueno, entendiendo que al final va más allá de los nombres, ¿no? Shiva y Shakti es el nombre que le puso esa cultura de la India de un momento histórico, porque tenían ciertos paradigmas en ese momento, porque también no hay que romantizar el Tantra, también incluso el Tantra, aunque fue el movimiento religioso que fue más lejos, fue el más radical y el más revolucionario en cuanto a romper con el binomio, con la dicotomía puro-impuro, con la rigidez del brahmanismo. Aún así, el Tantra también sigue en una lógica patriarcal, es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, los cultos de la tradición Krama y Kaula, que son estos cultos tántricos donde se da el ritual Maituna, el famoso ritual Maituna por el cual a día de hoy la gente siempre asocia tantra con sexo, ¿no? Es otro tema. En ese ritual Maituna, en ese momento histórico, se sigue viendo a la mujer como un objeto, es decir, ya no se rechaza como anteriormente, como en los sistemas dualistas y en la tradición brahmánica, en la cual a la mujer se la ve como
como una fuente de pecado, de impureza, como ese ser que es fuente de tentación para el hombre y que lo saca de su pureza y de su rectitud y bla, 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 ya no se ve así, ya se empieza a incluir en los rituales, pero se sigue viendo de alguna forma objetivizada, es decir, se ve a la mujer como un vehículo o un instrumento para ese ritual de energías, para esa fusión de energías, con toda una serie de parafernalia, de ritual, se hacen unos mandalas, es decir, unos círculos de hombres y mujeres, siguiendo las jerarquías de esa familia, de ese clan, ¿no? El maestro, etc. Y la mujer sigue siendo vista como un objeto para llegar a Shiva, pero sigue siendo un Pero, objeto, es decir, pero todo Víctor, sigue girando en torno al hombre. el tema es a qué le llamamos tantra, ¿no? Porque Es que esta eso es también es muy otra. complejo. Porque si vamos a asignar a todo el mundo que se llame tantra como tantra, vamos a hacer como los estalinistas que le llamaron comunismo a una cosa que era lo contrario de el espíritu, las ideas y la tradición comunera, comunalista, de lo común, de la vida, no sé qué, etcétera, etcétera. O vamos a aceptar que ahora cualquiera que le ponga un taller, no sé qué tantra, es tantra. Esto es lo que pasa. Porque yo pienso que tenemos que ir, para mí, a una comprensión mucho de lo que está en juego. Para comprender realmente el contexto, porque si no, vamos perdidos buscando quién le llama tantra, cómo sigue esta tradición, no sé qué es lo que le pasa a nuestros amigos historiadores literales, que yo los respeto mucho su trabajo, como Figueroa, por ejemplo, ¿no? O sea, son trabajos eruditos excepcionales, pero tienen algunos problemas. Uno es que no son practicantes, ¿no? Que se nota, que lo hablan desde el intelecto, ¿no? Y que no han practicado profundamente este meterse en la energía. Entonces traducen e interpretan desde la cabeza y no desde la experiencia de totalidad, ¿no? Y otra también es que tratan de hacer un mapa de la genealogía del Tantra en una historia lineal de quién se llama Tantra, y al final vas a poner a los enemigos del Tantra como la escuela más tántrica. No, los tántricos fueron denunciados por todo ese poder brahmánico. Claro que puede haber algún brahman que intente aprender, pero en general no es realmente. Claro, nos va a llegar la historia del Tantra a través de los brahmanes, pero son los que han luchado contra el Tantra, los que se han opuesto al Tantra. Y después hay alguno que lo recupera y lo convierte en lo contrario, como pasó, por ejemplo, con el movimiento milenarista, que conocemos a los cátaros, pero los cátaros, es decir, eran la fracción más dualista, por eso se llamaban los puros, dentro de todo el movimiento no dual cristiano y social del milenarismo europeo. Pero lo mismo se pasa en India. Vamos, es decir, si no tenemos un fundamento como una conexión de la esencia que nos está transmitiendo esto, al final seguiremos lo textual y nos perderemos en eso y acabaremos creyendo que los ingleses que llegaron a la India y experimentaron el Tantra de los brahmanes fueron los que conocieron el Tantra, ¿no? Sí, Ahí tenemos bueno, tenemos fuentes y caminos diferentes, ¿no? Pero para mí sí, hay como una transmisión que viene a través de los textos y a través de la experiencia de compartir con personas que llevan esta esencia. Y pienso que el Tantra también tiene que ser algo muy íntimo, que es como de esta conexión con la vida, al final, ¿no? Y la conexión con la vida no es patriarcal ni machista. Y siempre ha estado ahí. Y si tú lees el Vinaya Bhairava Tantra, no es patriarcal ni machista, no lo es. Es de compañeros, es de compañerismo. Y entonces, cuando hay una expresión patriarcal y machista, es que se ha colado la dualidad, pero no porque haya no, una. no sé, Vicen, no sé. Creo que la historia es mucho más compleja y más mezclada, ¿no? Y no es como tan claro que en la historia ha habido como un conocimiento tántrico, unas personas tántricas que lo tenían muy clara.
en contraste con unos malos de la película, que eran los brahmanes. Estaba todo muy mezclado y de hecho, como te digo, el Tantra de hecho se originó primero en los brahmanes mismos, o sea, desde ahí surgió. Los mismos brahmanes, algunos de ellos que empezaron justamente a cuestionar su propio sistema, crearon las bases para que de ahí se empezara a generar el desarrollo de la visión tántrica, pero empieza desde dentro mismo de la cultura brahmánica. No es como una gente aparte que de repente se ilumina o algo así y están en oposición contra los brahmanes. No, la historia es mucho más compleja que eso, porque si no creo que otra vez estamos cayendo como en cierta romantización de la historia, ¿no? Y pasa lo mismo en el yoga. O sea, lo mismo pasa con el yoga, es decir, hay esta idea de que hay un yoga puro y esencial y tradicional que se puede perder en medio de tanto, pues en medio de la modernidad, del capitalismo, de la banalización o algo así, pero ni siquiera es tan sencillo como eso, ¿no? Incluso el yoga tradicional, supuestamente como incorruptible o puro, pues ya de por sí también viene con sus carencias, con sus distorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso del Tantra, pues pasa lo mismo, o sea, el Tantra que pudiéramos practicar a día de hoy como libre y despojado de esa contaminación brahmánica, ¿de dónde vendría? ¿De qué tradición o bajo qué transmisión directa? O sea, estoy de acuerdo contigo en que sí es verdad que no todo es el conocimiento intelectual, que no todo es el estudio de los textos y que pasa muchas veces, eso es una de las grandes sombras del mundo académico puede ser esa, es decir, que se claven tanto en lo académico y en lo teórico, que se pierda la vivencia, que al final es lo más importante, la experiencia, la vivencia directa, tocar el mundo y ser tocados con esa mirada tántrica. Pero también puede pasar lo opuesto, también luego, y pasa mucho, que también, y lo hemos hablado tú y yo precisamente, la última vez lo hablamos, que en el mundo de la espiritualidad y la meditación a veces también hay el otro extremo, es decir, una estigmatización total de todo aquello que implique pensar, razonar, estudiar, filosofar, es decir, todo es el sentir, el corazón. Es como a mí no me comas la cabeza con filosofías ni con rollos, yo sigo mi corazón, es lo que yo siento, es lo que yo siento. Pero muchas veces lo que la gente siente también está guiado o filtrado por ciertos paradigmas que vienen de la filosofía o que vienen de un cierto tipo de filosofía que no se ha cuestionado, no se ha estudiado. Y como no se ha estudiado ni se ha cuestionado, pues la gente cree que es libre y que está siguiendo su corazón, pero en realidad está siguiendo una moda, un discurso que se perpetúa por inercia, que no se cuestiona y ya. Vamos con esto. Entonces Vamos creo que con el esto. camino es en el medio, o sea, es importante el corazón, sí, pero también es importante la razón. Entonces, Total. el mundo académico y los historiadores y los investigadores son muy necesarios, pero obviamente luego cada quien también tiene que aterrizar eso y llevarlo a la experiencia y no quedarse solamente en las ideas, ¿no? Pero si no fuera por eso, también pasaría lo que suele pasar muy a menudo, que fanatismos, dogmatismos, idealización, romantización, ¿no? Total. Entonces, Total. Súper. Yo creo que hemos ido hoy un poco a esta parte más de diferenciación entre nosotros también, ¿no? De ver cómo vemos la historia de una forma diferente también, ¿no? Pero siento como que has introducido distintos temas ahí que coincidimos más, que me gustaría rescatar. Uno es esta imagen de lo masculino y lo femenino sagrado, digamos, ¿no? O de tantas cosas como que ahora encontramos con el nombre de Tantra y que hay mucha confusión, ¿no? Yo, por ejemplo, con esto de masculino y femenino sagrado, diría, uno, la imagen que tenemos de lo que es Shiva y lo que es Shakti en el Tantra, yo pienso que está muy confundida, porque Shiva y Shakti no significa para nada lo masculino y lo femenino. Que Yin-Yang signifique, Yin-Yang del taoísmo estoy hablando, signifique lo masculino y lo femenino, habría que verlo. Eso lo dejamos para otro día. Pero Shiva Shakti no significa
para nada lo masculino y lo femenino. Entonces, todos estos tantras de lo sagrado masculino, el sagrado femenino, poniendo las imágenes de Shiva y de Shakti, para mí es ridículo. O sea, Shiva significa algo, es el polo conciencia del canal de energía, que es en un polo la sutileza más absoluta, casi en el polo luz, en el polo conciencia, y en el otro polo la energía más gruesa que se convierte en materia, que se convierte en acción, que se convierte en experiencia. Y el Tantra ve la dinámica de la vida como una pulsación entre estos dos polos que se ha llamado Shiva Shakti, pero se puede llamar, como te digo, para y para, o Bhairava y Bhairavi, o de muchos nombres diferentes que no tienen por qué ser masculino, o sea, un símbolo de un chico y una chica. No tiene cero que ver, cero, cero, cero. Entonces, yo no sé quién se ha inventado esto. Esto sí me interesaría mucho también para tener los fundamentos de cuestionar de dónde sale esto. Para mí son idealizaciones de algo que se ha creado históricamente, que es el género hombre y el género mujer, que esto sí podemos ver históricamente cómo se impuso un modelo de qué tenía que ser hombre y qué tenía que ser mujer. Y entonces ahora nos damos cuenta que esto nos ha hecho mucho daño, nos ha desconectado de quienes somos, nos ha alejado a los chicos de las chicas y de las chicas de los chicos. Y entonces, queriendo sacralizar esto, dándole lo sagrado, queremos solucionarlo, pero al final estamos reafirmando cada vez más este estereotipo, dotándole de sacralización. Pero esto, ¿de dónde sale? Me pregunto yo. Yo no lo sé de dónde sale, pero para mí es un invento, no sé, de Osho, si no lo sé quién es. De alguien se ha inventado esto. Puede ser, ¿eh? No creo que sea de Osho, viene de antes. Bueno, no, pero ¿de dónde viene? Porque en el libro de los secretos de Osho, cuando hace el comentario de la primera estrofa del Vinaya Bhairava Tantra, se va de Shiva Shakti a lo masculino femenino. Yo no sé si alguien antes lo había hecho, pero en Osho está esto. Yo por eso creo, o sea, la primera fuente que he visto yo que hace esto es Osho. Yo no he visto a nadie antes que el libro de los secretos, cuando describe este diálogo entre Bhairava y Bhairavi, entonces se lía él con lo masculino y lo femenino. Sí, bueno, es que este Osho sí hizo mucho desmadre, ¿no? Podríamos ligar Osho precisamente con este tema de cómo el imaginario moderno occidental automáticamente asocia Tantra. Digo, no es únicamente responsable Osho, pero es de los más responsables de este fenómeno New Age, del Neotantra, que ha generado esta asociación automática de Tantra con sexo espiritual o con sexo yógico, ritual sexual y pues todos los millones de cursos y retiros que vemos de Tantra siempre con ese componente del sexo, porque el sexo vende, ¿no? Es como que sexualidad sagrada, escuchamos eso. Y que vas a ser Shiva y la otra va a ser Shakti. Wow, me van a enseñar unas técnicas para tener un sexo increíble. Sí, sí, y bueno, los que sabemos un poquito más de la complejidad del Tantra, pues sabemos que esa parte del sexo realmente es un pequeño elemento de toda la vastedad del Tantra. Porque el Tantra al final no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con una mirada diferente de ver el mundo, con una mirada limpia de los constructos mentales, de los conceptos mentales que son los que nos separan. Y entonces con esa nueva mirada, pues todo cambia, incluido el ¿Cuál sexo. sería, Víctor, para ti, en resumen? Yo luego intento hacer una síntesis. ¿Qué es lo que tú has pescado del Tantra ¿cómo lo resumirías tú? A ver, pues lo resumiría con esta nueva aproximación a la vida, con esta forma diferente de mirar el mundo, libre de las representaciones mentales, que en sánscrito se les llama vikalpas. Es este mecanismo que todos tenemos, todos los humanos tenemos, esa parte de la mente pensante que constantemente está generando un diálogo interno y está constantemente generando representaciones mentales, conceptos, constructos que se sirven del lenguaje, ¿no? Constantemente el parloteo de la cabeza.
Y ese parloteo constante es el que no nos deja ver el mundo con una mirada limpia, es el que nos aleja de la vida, nos separa, ¿no? Entonces, para mí el Tantra es esta revolución dentro de todos los sistemas religiosos, de todas las religiones que ya existían o que existen, que de alguna forma toma la esencia de cada una de esas religiones, el núcleo, digamos, válido, bueno, que sirve, porque todas las religiones, si les escarbas, en el fondo, en su corazón, tienen una serie de verdades, de afirmaciones, de enseñanzas que son buenas, porque son universales, porque vienen de lo mismo al final. El Tantra es esa nueva visión, esa revolución que se da cuenta de eso, que rescata el corazón de cada religión, que le quita toda la mierda, ¿no? Purista, rígida, patriarcal, de control social, etcétera. Quita todo eso, lo ritualístico, ¿no? La necesidad de rituales, de ofrendas, de tonterías, y agarra la esencia de cada religión, ¿sí? Y la rescata, ¿no? En esa búsqueda. Bueno, Víctor, ahí me sigues, es decir, te has quedado con la esencia. Esto es lo que te toca a ti y tú dices, esto es Tantra. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí ya es universal, no importa cuál religión, porque ya ahí está. Ha sido ese lugar que yo, por eso a esto prefiero llamarlo no dualidad orgánica, pero al final es esto. Y ahí toda la historia del Tantra, como sus derivaciones y sus alejamientos de esta esencia, esto es lo que yo te quería decir. Esto es que es muy claro. Esto, cuando lo sientes, esto no es patriarcal ni machista, punto. Ahora, tampoco es feminista, exacerbado, no sé qué, no tiene nada con eso. Déjame tratar de seguir el hilo que lanzas tú con Vikalpa, ¿no? Representaciones mentales, transparencia de la mirada. Sí, pero las representaciones mentales y los conceptos forman parte de la vida en términos de que nombran una forma que en un momento toma la realidad. Claro. Y esto es muy importante no negarlo, porque hay otras vertientes, por ejemplo, el Advaita, que se lo carga todo esto y dice todo esto es ilusión, como el budismo. En cambio, el Tantra dice, no, esto es solo un momento de la respiración. En el otro momento, todas estas formas se disuelven y tienes que ser capaz de ver cómo la realidad es una pulsación entre forma y no forma, entre Shakti, ¿no? Entre Vairavi, entre para, entre el momento donde esto se consolida como un aspecto de la realidad con una forma y una delimitación y con un nombre, y que luego esto muere en la conciencia, desaparece, se transforma, se vuelve otra cosa, para volver a convertirse en otra cosa. Entonces, eso sale, por eso yo te decía, la historia lineal relaciona Shakti con Shakti, para con para. Yo te estoy diciendo, vamos aquí, Víctor, vamos a disolver esta historia lineal y darnos cuenta que es esta esencia, que es esto que tú ahora me has transmitido y que estamos queriendo dibujar, la que va a hacer el hilo de lo que le podemos llamar Tantra. Entonces ahí salimos de esta representación mental de los historiadores académicos, que yo honro su trabajo, pero que mientras no hacen esto, este ir y volver a la esencia, que es esto que acabas de compartir tú, no están viéndolo desde el Tantra, están viéndolo desde la mente Vikalpa. ¡Ja! Sí, eso es lo bonito del Tantra y para mí es pues la cosmovisión pues más completa, o sea, yo por eso me identifico, sigo, me siento cómodo y me explica y me da sentido, ¿no? El mapa del Tantra, la aproximación del Tantra es la que más, con la que más resueno, con la que más vibro, porque tiene esta totalidad de entender que todo, absolutamente todo lo que existe, todo aquello de lo que podemos tomar conciencia en el universo, es parte de esa conciencia última, llámese Shiva, llámese Vairava, llámese como quiera. Es decir, no hay absolutamente nada en el universo de lo que nos debamos alejar o que debamos rechazar o que debamos negar, como hacen esos otros sistemas dualistas como el Samkhya, el Advaita Vedanta, el Yoga de Patanjali, etcétera, que de alguna forma perciben o identifican o nombran partes de la realidad como un problema, como algo que
es una trampa o es una ilusión o hay que escapar de ahí para liberarse, etcétera, ¿no? Generan esta lucha interna en los seguidores de esos caminos por tratar de alcanzar una libertad negando o rechazando una dimensión del universo. Y el Tantra te dice, no, todo eres tú, todo es la conciencia, solo se trata de reconocerlo. Acabas de dar el otro elemento. Es decir, toda la cultura dual, tanto en Occidente como en Oriente, rechaza una parte de la vida e idealiza otra parte de la vida. Y se queda ahí aprisionado entre las dos, queriendo ser algo, ¿no? Y el Tantra disuelve esas dos cosas. Tanto el rechazo como la idealización. Las dos cosas, las dos cosas. Claro, claro. Y como decías, ¿no? Desde ahí se abraza incluso la dualidad, es decir, incluso esa parte de ese estado, esa estratificación del universo, desde lo más burdo a lo más sutil, o desde la conciencia oculta en la inconsciencia hasta la conciencia última, abraza todos esos niveles, incluido el nivel de la mente que genera vikalpas, llámese ego, o mente dualista, o mente pensante. Hasta eso tiene su cuota de realidad. No es que eso sea irreal. En ese nivel es real. Por eso también, desde la visión del Tantra, nos ayuda a no caer en lo que yo llamo el bypass absolutista, que esa es otra tendencia que se da mucho en el mundo de la espiritualidad, que desde estas visiones dualistas en las cuales existe una conciencia que es lo único real y todo el mundo manifestado como algo ilusorio, se llega a caer muchas veces en este reduccionismo, ¿no? De decir, bueno, pues esto es una ilusión, esto no es real, que a veces lleva a la apatía, a la indiferencia, a no sentir el dolor ajeno, a no involucrarse en el activismo social, porque decir, ¿para qué? Si es una ilusión, si el mundo manifestado es una ilusión, lo único real es la conciencia, ¿no? Entonces, pero esto, ojo, porque esto es toda la espiritualidad dual gira alrededor de este concepto. El budismo gira alrededor de concepto. Incluso nuestros compañeros no dualistas, Advaita, tienen ese mismo concepto, que lo único real es lo absoluto. Por eso es tan importante rescatar el Tantra, porque es el único que dice todo es real. El único que dice todo es real. ¿Sí? Todos los niveles de la conciencia son reales. Sí, así es. Sí, sí, por eso es la cosmovisión más completa. Y de hecho, a mí me gusta recalcar que el Tantra integra el Samkhya en cuanto a la descripción de la Prakriti, nada más recordando que el Samkhya es este sistema filosófico que habla de dos principios absolutos, Purusha y Prakriti. Purusha como la conciencia y Prakriti como todo el mundo de la manifestación, ¿no? Entonces, en el mundo de la manifestación, Prakriti, Samkhya lo describe muy bien y lo describe como en niveles, ¿no? Es el esquema de los elementos, de los tattvas, y habla de diferentes niveles de realidad, desde lo más sutil hasta lo más burdo. Esa descripción de la Prakriti me parece maravillosa, me parece la mejor que existe. Y el Tantra lo percibe y lo integra, y le añade unos elementos más, y pasa de 24 a 36, pero se queda con esa descripción porque dice, sí, es buena para describir la Prakriti, pero la completa con una cosmovisión más amplia, porque si el Samkhya dice Prakriti y Purusha son dos principios separados, reales pero separados, aunque se complementan, pero son separados, y el único, digamos, que vale la pena, por así decir, es Purusha, o Purusha es la conciencia que está atrapada en Prakriti, por lo tanto el yogi que sigue al Samkhya, para él la liberación pasa por separarse del mundo manifestado, porque la conciencia está atrapada en la Prakriti. Y el Tantra va más allá y dice, no hay tal separación, solamente son dos... Es un yo-yo, son dos es un yo-yo. Son dos Shiva, capas expresivas de un mismo principio, no hay separación. Shiva Shakti, exacto. Shiva Shakti o Parara o esto que dices, Purusha y Prakriti, es solamente un hilo que se va desplegando hacia lo más denso o hacia lo más sutil. Ojo, que has dicho 2 veces la palabra burdo. Esto viene de un juicio de valor de que lo denso es burdo. No es burdo, es solo denso. Ok. ¿Sí? Sí, ok.
Gracias por esa Digamos, ojo, el juicio de valor con lo de abajo es todo y el juicio de idealización con lo de arriba es total. Pero esto es la dualidad. Entonces, el Tantra lo que trae es que no hay juicio de valor. Es decir, uno puede describir la polaridad de las cosas, pero la dualidad es cuando yo agarro y digo, lo de arriba, la conciencia es bueno, y lo de abajo es malo, o es burdo, o esto, ¿no? Quiero subir la vibración, subir la energía, todos queremos iluminarnos que es para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Qué tiene abajo? No puedes subir arriba si no tienes unas buenas raíces. Mira un roble solamente crece con unas buenas raíces. ¿Qué problema tenemos con el abajo, con la tierra, con el cuerpo? ¿Qué problema que tenemos con todo lo de abajo? ¿No? o todo lo de afuera, ¿no? Porque también de esto he hablado últimamente también, como desde estas visiones dualistas siempre se propone que la liberación o el despertar o el reconocimiento de la esencia está adentro, ¿no? Es como ir hacia adentro. Siempre se habla de cerrar los ojos y mirar hacia adentro, porque claro, se parte de estas visiones dualistas de que el mundo de afuera, el mundo manifestado, es una ilusión o es una trampa y que la verdad, la realidad, la conciencia está adentro. Pero claro, desde la visión del Tantra, esa separación adentro-afuera no tiene ningún sentido. Lo de afuera es lo de O lo adentro, lo de mismo, adentro es lo de afuera. y ahora vamos al espíritu. Vivimos en un mundo mercantilista, materialista, del dinero, no sé qué, y lo que queremos es, o sea, vamos de un lado a otro, en estas dos dualidades separadas, y al final nos perdemos todo lo que hay en medio, todo lo que en realidad es real, porque esta percepción de dual, de esta separación, es producto de una tensión del cuerpo-mente, ya está, es la tensión que me hace ver que lo único que existe es para arriba Dios y para abajo la materia chata, y en medio no hay nada. Y para mí el Tantra, para terminar, porque fíjate la hora, vamos con los minutos para Eso te tratar quería de... decir. A mí no me está diciendo la hora aquí, ¿eh? En la pantalla. Yo creo que tenemos 2 o 3 minutos para no pasarnos de la hora y poder publicarlo. Así que iremos cerrando, Pues ¿vale? vamos, Pero para mí la experiencia del Tantra es abrirnos a una experiencia de la realidad sin juicio, sin ese rechazo y sin esa idealización, pero que realmente reconecta con un sentir de los matices, de la sutileza, de todo lo que hay en medio, que es lo real. sí. Lo real es todo el hilo que hay en medio, las distintas vibraciones más finas y más gruesas, más densas y más sutiles, pero no más burdas y más sublimes, ¿no? Sino... Sí, esto que dices es muy interesante, ¿eh? Y me hace pensar en algo que surgió en el último retiro que hicimos, hablando con los alumnos en la plática, y me di cuenta de cómo desde esta visión dualista también hay mucho, esta tendencia a pensar que es algo muy extremo, es decir, o uno está en la miseria, es decir, de la vida cotidiana, o se ilumina, ¿no? Es como, y claro, como nunca se da esa iluminación, ¿no? Esa expectativa de iluminación absoluta, ese samadhi, esa leyenda del samadhi, pues mucha gente tira la toalla o dice, esto no es para mí. Cuando en realidad, como dices, es todo lo que hay en medio, es el día a día, es la cotidianidad, ahí es donde está el despertar, de una forma gradual, no es como que tiene que ser algo así, de un momento para otro, ¡pah!, te iluminas, te vas iluminando momento a momento en las cosas más sencillas de la vida, porque lo de afuera es lo de adentro y lo de arriba es lo de abajo y no hay como esas separaciones extremas y bipolares, ¿no? que surgen de estas visiones dualistas. Querido amigo, si te Bueno, parece lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. brillante y seguimos otro día. Venga, muchas gracias a todos, a todas por estar hasta aquí, acompañarnos y bueno, pues gracias. Ahora le tengo que dar a esto. ¿Dónde? ¿Dónde es el botón? Yo creo que es la crucecita y después guardar y ya está. A ver, va.